y profesor, pues por motivos fuera de nuestro alcance, pues tendremos que exponer de esta manera por medio de un video de YouTube. Pero pues en nombre de mi equipo esperamos que lo más comprendido posible. Si llegan a tener una duda, pueden preguntarme a mí o a cualquiera de mis compañeros y con gusto se las resolveremos. Igual yo hice algunas diapositivas y pues con gusto las puedo pasar para que el tema quede pues comprendido. Mi tema, o el tema de mi equipo, perdón, se llama tipos de argumentos jurídicos. Considero importante empezar explicándoles qué es la argumentación jurídica, pues para así poder adentrarnos a analizar los tipos de argumentos. Entonces, la argumentación jurídica es un conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar o refutar una preposición encaminada a lograr el resultado o la resolución de un caso controvertido. Como sabemos, argumentar es una de las tareas más importantes que tenemos como estudiantes y abogados. Debemos saber desarrollarla y llevarla a la vida práctica. Esta obligación o esta tarea se cumple al dar razonamientos verdaderos que justifiquen cada una de nuestras decisiones. Decisiones, claro, en el ámbito jurídico. La mayoría de personas creemos que la argumentación jurídica se agota en la argumentación interpretativa, cuando existen un sinfín más de tipos de argumentos. Es por eso que mi equipo y yo buscamos analizar estos tipos de argumentos más utilizados en la vida jurídica para que podamos comprenderlos y conocer cada uno de ellos. Después de haberles explicado o darles una breve explicación sobre la argumentación jurídica, ahora sí podemos iniciar con los tipos de argumentación jurídica o los tipos de argumentos. Yo iniciaré explicándoles el argumento por reducción ad absurdo, que es aquel que justifica el rechazar el significado de un enunciado porque sus consecuencias son absurdas o rechazadas. Este tipo de argumento no es autónomo, es decir, la mayoría de veces no existe por sí mismo o no se utiliza solo. La mayoría de veces solo funciona como un esquema para rechazar al mismo tiempo que se utiliza otro tipo de argumento. Este argumento es cualquier interpretación que fracture los principios con los que predica el legislador por considerarse absurdos o rechazados. Pero bueno, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo absurdo? Hay muchísimas propuestas para definir qué se considera como absurdo en la vida jurídica, pero la mayoría tienen que ver con rechazar significados porque ponen en cuestión la imagen de racionalidad con la que predica el legislador o porque ponen en duda los principios importantes del sistema jurídico, como su coherencia o su eficiencia. Es aquello que consideraríamos como inútil, imposible de cumplir, contradictorio a la experiencia o que provoque incoherencia en el sistema jurídico. Les voy a leer algunos casos en los que podríamos considerar como absurdo. Perdón si volteo un poco para acá, pero es que de este lado tengo la lab. Bueno, cuando el legislador ha regulado de forma diferente dos supuestos similares, esto se podría considerar como absurdo. Cuando el legislador no ha previsto una regulación para un caso de relevancia jurídica, cuando el legislador ha extendido una regulación a casos para los que no estaba prevista, cuando el legislador anuncia principios contradictorios e incoherentes, cuando el legislador no conoce las normas del ordenamiento, cuando el legislador no es ordenado, cuando el legislador no tiene voluntad única y coherente, cuando el legislador es repetitivo, cuando el legislador no se marca objetivos claros o cuando el legislador es mutable. Estos podrían ser algunos casos que se considerarían como absurdos o rechazados. También cuando algo es contradictorio a la Constitución se considera como absurdo. Bueno, entonces, este argumento por reducción al absurdo fundamenta una tesis
mostrando que su negación o alternativas conducen a un resultado imposible o inaceptable. Es decir, se da cuando se rechaza determinada interpretación de una norma porque lleva a resultados rechazados o absurdos. Para lograr este tipo de argumento por reducción al absurdo, necesitamos 4 elementos esenciales, que sería: el primero es aquel que llamaremos tesis A, que es aquella tesis que queremos demostrar que es correcta. Como segundo elemento tenemos una tesis no A, que es la que queremos demostrar que es falsa. Como tercer elemento tenemos consecuencias de la tesis no A. Y como cuarto y último elemento necesitamos una tesis B. Esta tesis será una tesis que sabemos que es verdadera o que ya fue demostrada y será contraria a las consecuencias de la tesis no A. Entonces, al tener una tesis A y una tesis no A, sabemos que estas son contradictorias y por lo tanto las dos no pueden ser verdaderas. Entonces, al saber que la tesis B es verdadera y que las consecuencias de la tesis no A son falsas o contrarias a la tesis B, tendríamos por resultado que como las consecuencias son contrarias a una tesis ya demostrada, la tesis no A sería la tesis que es falsa y por lógica la tesis A sería la tesis correcta. Después de haber explicado los elementos esenciales de este tipo de argumento, voy a leerles una jurisprudencia y luego voy a leerles lo que yo hice como tesis no A, como tesis A, tesis B y los elementos que les expliqué anteriormente para poder lograr este tipo de argumento. Ya sería un ejemplo pues más a la práctica. Igual les puedo mandar foto de esta jurisprudencia y foto de las premisas que yo hice como tesis A, como tesis no A y todo eso. Entonces vamos a empezar. Ministerio Público. El término de 48 horas que prevé el artículo 16 de la Constitución Federal para que determine la situación jurídica de los indiciados debe respetarse con independencia del fuero al que pertenezcan los agentes que conforman aquella institución. La diferenciación en cuanto al ámbito federal, local y militar no es un aspecto que determine la existencia de distintas instituciones del Ministerio Público con facultades diversas, sino que se relaciona con el ámbito de competencia de los agentes que conforman la institución representativa de la sociedad y titular del monopolio de la acción penal en diferentes fueros, con jurisdicción propia para el desarrollo de la función investigadora que tiene asignada la institución, de acuerdo con el tipo de delitos que investiguen. En consecuencia, el término de 48 horas previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Ministerio Público determine la situación jurídica del indiciado se establece de manera independiente del fuero al que pertenezcan los agentes de la referida institución que intervengan en la averiguación previa correspondiente, por lo que debe respetarse aun cuando exista declaración de incompetencia para la integración de aquella, toda vez que la garantía que salvaguarda la libertad de los gobernados se dirige a la institución que el constituyente concibió como titular del monopolio de la acción penal y de la función investigadora en representación de la sociedad, y no a cada una de las esferas de competencia de sus actividades, pues de no considerarlo así, se caería en el absurdo de contar tantos términos de 48 horas, como declaratorias de incompetencia entre agentes del Ministerio Público. Pudiera haber una averiguación previa, lo que haría nugatoria la citada garantía. Después de leerles esa jurisprudencia, ahora les voy a leer las premisas que yo hice como los elementos que les mencioné antes. Como tesis no A tengo el término de 48 horas al que se refiere el artículo 16 constitucional
para que se determine la situación jurídica de los indiciados, debe respetarse independientemente del fuero al que pertenezcan los agentes que conforman dicha institución. Como tesis no A, que sería contraria a la tesis A, tengo el término de 48 horas al que se refiere el artículo 16 constitucional para que se determine la situación jurídica de los indiciados podrá prolongarse dependiendo del fuero al que pertenezcan los agentes que conforman dicha institución. Y como tercer elemento, tengo consecuencias de la tesis no A, que es prolongar el término de 48 horas, respeta la garantía de salvaguardar la libertad de los gobernados y tras una averiguación previa no haría nugatoria la citada garantía. Esto que les acabo de leer es una consecuencia de la tesis no A que leí anteriormente. Entonces, como tesis B, es decir, una tesis que ya es demostrada que es verdadera, tengo prolongar el término de 48 horas no respeta la garantía de salvaguardar la libertad de los gobernados y tras una averiguación previa se haría nugatoria la citada garantía. Entonces, la tesis B es contradictoria a las consecuencias de la tesis no A. Por lo tanto, la tesis no A es falsa porque es contraria a una tesis ya demostrada. Y tendríamos que la tesis A es la verdadera, es decir, esta jurisprudencia la interpretamos mediante el argumento por reducción al absurdo, es decir, rechazamos argumentos o enunciados absurdos y tenemos como conclusión que el término de 48 horas al que se refiere el artículo 16 constitucional para que se determine la situación jurídica del indiciado debe respetarse independientemente del foro al que pertenezcan los agentes que conforman dicha institución. Pues es todo por mi parte, espero haya quedado lo más claro posible. Igual si llegan a tener una duda, les repito, pregúntenme o a cualquiera de mis compañeros y con gusto se la resolvemos. Pues nada, gracias por su atención. Hola compañeros, pues a continuación yo les voy a explicar el argumento a partir de los principios del derecho. Este tipo de argumento puede ser utilizado tanto como para la integración como para la interpretación del derecho, cuando se tenga duda de algún enunciado, de alguna disposición. Esto es muy común cuando no se logra interpretar con claridad las leyes o las normas de alguna disposición, entonces acudimos a este tipo de argumento. Estos principios dan sentido a las normas jurídicas legales o consuetudinarias existentes en la comunidad y dan sentido a los enunciados generales de las disposiciones jurídicas. Los principios del derecho se entienden como las ideas fundamentales de dichas disposiciones que a continuación les voy a explicar brevemente. El argumento contempla tres tipos de principios: el principio positivo del derecho, el principio implícito del derecho y el principio extrasistemático del derecho, que brevemente les voy a dar como una introducción a cada uno para después entrar ya en contexto con cada uno. Como primer punto, los principios positivos del derecho. Estos principios son los promulgados en una disposición y por eso se consideran como los más importantes de los otros dos. Los principios implícitos del derecho se consideran como las consecuencias de la norma a través de la inducción del primer caso y cuando se sigue en un segundo caso. Y los principios extrasistemáticos del derecho son los principios externos al sistema judicial. Esto quieren decir que son las normas sociales, las normas morales, las buenas costumbres, las normas que adopta cada sociedad y el derecho no puede influir en ellas, como pues las reglas morales que dicta cada sociedad y así. Estos principios están señalados para solucionar las lagunas que puedan existir en el derecho. Como primer caso y en segundo caso, como ya lo mencioné anteriormente, sirve para la interpretación de las disposiciones jurídicas. En este caso se le dará mayor peso a la interpretación que tenga más racionalidad.
Comenzando con los principios positivos del derecho, son los que a primera vista requieren o plantean menos necesidad de justificación debido a que estos se basan en el derecho positivo. Los principios positivos del derecho son las normas que están expresas en una disposición, por eso jerárquicamente este principio está encima de los demás. Se justifica que este principio es más importante que los demás porque está expreso en una disposición o en un código, jurídicamente hablando. En los principios implícitos del derecho pueden ser premisas tanto como consecuencia de la norma. A continuación les voy a leer un texto del libro que nos prestó el profesor Eloy. Las problemáticas operaciones de inferencia o de deducción para obtener la norma. Bueno, no se los voy a leer. Es que casi no lo entendí y a lo que pude reunir de información de internet es que el juez no ha creado nada, sino ha desvelado la lógica oculta del legislador. A lo que yo entiendo es que esto se basa como cuando hay varios casos, de ahí se va a tomar el argumento implícito del derecho, es decir, que esto ya viene dentro del derecho y el resultado de la operación debe ser lógica. De los principios implícitos del derecho también encontré la definición con base en otros autores como Hart. Hart nos dice que la mayoría de las normas del derecho son válidas porque alguna institución competente las creó. Los principios implícitos son enunciados normativos que no se extraen de alguna disposición jurídica determinada. El significado de la norma se obtiene a partir de una o varias disposiciones, por eso el principio positivo implícito no puede ser considerado si no se obtiene a partir de una o varias disposiciones. Los juristas y los dogmáticos suelen presentar al menos 3 vías para la interpretación, vigencia y validez de un principio positivo implícito. Como primer vía, el principio implícito es una derivación. Como segunda vía, el principio implícito es una generalización y como tercer vía tiene justificación autónoma. Para mí la más sencilla de explicar y la más sencilla de entender es el principio extrasistemáticos, ya que estos, su nombre los dice, no están creados por costumbres, las reglas morales, las buenas costumbres que va creando una sociedad. Los principios extrasistemáticos son los que a primera vista no pueden ser conectados con la idea del legislador, ya que estas fueron creadas ajenas al ordenamiento jurisdiccional. Estas a primera vista no pueden ser racionales, pero son las que va adoptando la sociedad, de acuerdo a sus costumbres. Son principios basados en las reglas sociales, las reglas morales de una sociedad. Estas plantean un problema de determinar en cada momento el contenido de la norma. Para concluir, voy a citar a Working y sus observaciones acerca de los principios que mencioné. Los principios, al igual que las normas, confieren derechos y obligaciones. Los principios sirven para, en caso de cuando las normas sean insuficientes para hallar la solución, los principios siempre preverán la solución de un caso en concreto, por más difícil y complicado que sea. Uno de los rasgos más atribuidos a estos principios es su rango jerárquico y su función morfológica. También se entiende que estos principios son normas secundarias y sus características fundamentales es la interpretación. Como ya lo mencioné anteriormente, sirve cuando el legislador o la persona que quiere interpretar una ley se le dificulte, y su función integradora. Bueno, compañeros, por mi parte esto es todo. Espero que hayan entendido el tema.
Hola, buenos días. Soy Armando Ceballos y hoy estamos realizando la primera exposición desde casa por las complicaciones que hemos estado teniendo ahorita en la sociedad. Y bueno, espero sea de su agrado. Estamos en la clase de interpretación jurídica y el tema que a mí me tocó exponer o hablar será sobre argumento sistemático en sentido estricto. Así que, pues, bueno, hay que darle. Se le denominará argumento sistemático en sentido estricto al uso más difundido de la interpretación sistemática. Bueno, esto nos quiere decir que para la atribución del significado a una disposición tiene en cuenta el contenido de otras normas o empleando una expresión usual en su contexto jurídico. Y bueno, esto nos quiere decir o nos refiere que para interpretar una norma se tiene que tener o tomar en cuenta otras normas, ¿verdad? Del mismo ordenamiento que traten de lo mismo. Un buen ejemplo o claro ejemplo sería si una norma no la entendemos claramente, ¿qué se podría hacer? Bueno, podríamos entenderla mejor si vemos tal norma en el marco de otras normas, o sea, las mismas normas que regulan asuntos relacionados con lo mismo o si tienen alguna interpretación similar. El fundamento de esta apelación y lo que justifica su empleo es, al igual que el resto de los argumentos sistemáticos, la idea de que las normas forman un sistema que obtiene coherencia de diseño racional. Lo gobierna la idea que el fundamento sistemático se encuentra en el postulado de la racionalidad del legislador. Por ende, esto no refiere que para interpretar una norma se debe visualizar el contexto, es decir, los hechos que motivaron a crear la norma. A continuación, les voy a leer una jurisprudencia algo interesante sobre el albacea. Como ya sabemos, o si no saben, bueno, el albacea es el encargado de administrar los bienes del cuyos en una sucesión. Bueno, pues a darle. Nos dice la jurisprudencia, el albacea, la persona que ha sido removida de ese cargo con anterioridad, está impedida para fungir como tal en una posteridad ocasional. Esto está establecido en el artículo 1516, fracción 2 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí. La jurisprudencia nos dice, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza frente a la insuficiencia o oscuridad de la letra de la ley utilizar el mecanismo de interpretación. Por lo que si da la literalidad de la fracción 2 del artículo 1516 del Código Civil del Estado, no se advierte cuál es el alcance del vocablo. Otra vez, debe adaptarse la conclusión que se acuerde con el contexto de la ley sustantiva en consulta. Esto quiere decir que debe acudirse al método de interpretación sistemática del que nos referimos ahorita. Así del contenido de precepto invocado en la relación con el diverso 1177 del segundo ordenamiento citado, el cual prevé que son incapaces de heredar por testamento los nombrados albaceas sean removidos del cargo, y dada la naturaleza del encargo conferido, se infiere que la frase otra vez es equivalente a otra ocasión, es decir, que no puede ser albacea quien haya sido removido con anterioridad del puesto. Esto está establecido por el tercer tribunal colegiado novenos del... Muy buenas tardes, mi nombre es David Robles Herreras, soy estudiante de la Universidad de Maya de Majac, Campus La Piedad, y les voy a platicar un poco acerca de la argumentación de la no redundancia. Esto con base a, como lo explica Asquiaga Ganuzas y Francisco Javier en su libro Argumentación interpretativa en la justicia electoral mexicana. Para empezar, la introducción de esto es que este es un argumento interpretativo que, aunque resulta ser poco estudiado, se usa en todas las jurisdicciones y consiste en recurrir al criterio de la no redundancia o no pleonasticidad del discurso legislativo.
El concepto como tal es de que este es un argumento mediante el cual cada disposición normativa debe tener una incidencia autónoma, un particular significado y no constituir una mera repetición de lo establecido por otras disposiciones normativas. Su origen parte de la idea de un legislador no redundante que elabora el derecho, que tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídico en vigor y sigue criterios de economía y no repetición. Esto se encuentra con dos características. Una, que este argumento es un argumento negativo, puesto que no sirve para atribuir significado a un enunciado que plantee dudas interpretativas, sino que su función es rechazar un posible significado de ese enunciado porque ya está establecido en otro distinto. El otro es que se basa en la no redundancia del ordenamiento jurídico. Si se considera que el legislador es económico con carácter absoluto, entonces es lógico que se mantenga también que se mantenga también que el ordenamiento jurídico se rige por el principio de la no redundancia, aunque no se incluya como uno de sus principios clásicos. La redundancia exige dos condiciones, o que los dos enunciados se refieran al mismo supuesto de hecho, o que establezcan bien la misma solución. Un ejemplo claro es de que en el artículo 314 de la legislación electoral local dispone de clara y directamente que durante el proceso electoral todos los días son hábiles, precepto que interpretado a contrario sensu significa que fuera del proceso electoral no todos los días son hábiles. Por esto mismo, si se interpreta la norma conforme al concepto formal, resultaría una redundancia, pues daría lugar a una repetición en la que dos disposiciones con distintas palabras establecen en la misma norma en los sentidos de que durante el proceso electoral todos los días son hábiles. Otra sería de que si se acoge el sentido material, ambas normas tendrían coherencia, pues el artículo 314 resultaría aplicable en sus términos, mientras que el 138 constituiría una directriz que los consejos electorales locales deberán tomar en cuenta para ejercer la facultad de fijar los horarios de sus actividades. A manera de conclusión, esta forma de argumentar conlleva a la efectividad de cada disposición, ya que este argumento es un medio para conseguir que cada enunciado normativo sea efectivo y útil, al tomar en cuenta que cada disposición legal debe tener su propio significado e incidencia para no ser una repetición de otras disposiciones legales. Eso será todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotros somos el último equipo expositor. Tenemos temas muy importantes que desarrollar, solamente que por cuestiones saludables no podemos asistir a clases, pero de igual manera, desde aquí, desde casa, se los vamos a compartir. Espero se entienda y se comprenda. Cualquier duda, comentario, sugerencia, con gusto se los puedo resolver. Si no se los puedo resolver yo, está nuestro profesor Eloy, que con gusto no lo resolvería. Mi tema a desarrollar y que es muy importante para nuestra licenciatura es el argumento histórico. Como lo dice el histórico, se basa mucho en la historia. Esto es igual que a la lógica histórica, si no mal recuerdo la expuso mi compañero Sergei. El argumento es un método de interpretación histórica que pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes. Y esto sirve para justificar, atribuir a un enunciado un significado que sea acorde con la forma en que los distintos legisladores a lo largo de la historia han regulado la institución jurídica que el enunciado actual regula.
El argumento histórico tiene dos usos, que son el estático y el dinámico. El estático es la forma de entender su funcionamiento. El dinámico es el que consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia a futuro. Para poder entender la capacidad justificativa del argumento histórico en sus dos vertientes una es el legislador racional, la segunda es la asamblea colectiva histórica. El legislador racional, como ya sabemos, es aquella persona por el cual reacciona sobre lo pasado, como reacciona sobre lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y en la asamblea colectiva histórica, allí nomás se habla sobre la historia, pero en sí no dan argumentos en específico. Aquí el que tiene más argumentos históricos es el legislador racional. La ficción de la existencia de un legislador personificado, permanente y con una voluntad única, que dice que de hecho de que toda ley es fruto del compromiso de varias voluntades o de pugna entre fuerzas sociales opuestas, justifica tanto las legislaciones derogadas que pueden ser alegadas como medio de interpretación de las reglas actuales. ¿Esto qué quiere decir? Que se cambie la interpretación a regulaciones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe cambiar esto a lo largo de la historia. Aquí el legislador no cambia de opinión, solamente cambia de criterio. Un ejemplo del argumento histórico es hablar sobre el pasado. Aquí un ejemplo que yo puse es como la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló la energía atómica, logrando la creación de bombas atómicas que representaron grandes desastres para la humanidad. Eso es dar un argumento histórico. Ese es mi punto de vista. A modo de conclusión, como entendimos, el argumento se utiliza solamente para crear técnicas, métodos, para describir hechos históricos que han pasado a lo largo de nuestro tiempo. De mi parte es todo, muchas gracias, espero hayan entendido. Si no entendieron muy bien, con gusto mándenme mensaje, les puedo pasar más información, y si no entienden muy bien, está mi profesor Eloy, que con gusto se lo resolvería. Muchas gracias.